Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Cortés y junto a mi compañera Juana, hoy les vamos a presentar la charla de falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca. Bueno, para iniciar, antes de esto, queremos decirles que vamos a realizar una clase de preguntas durante la charla y también vamos a realizar un Kahoot. Pues sí, vamos a dar unos detalles para las personas que estén atentas y te van a responder. Entonces, bueno, para iniciar, tenemos que como definición de la insuficiencia cardíaca, se va a ser un síndrome que se va a componer de lo que son ciertos síntomas cardinales, como van a ser la disnea, la hinchazón de tobillos, la fatiga, entre otros que vamos a ver más adelante, y se va a acompañar también de unos signos, como pueden ser los secretantes pulmonares, lo que es el edema periférico y también la ingurgitación yugular. Además de esto, tenemos que se tiene que acompañar de una anomalía estructural del corazón, ¿ya? Estas son como las tres cosas que tienen que tener de base. También nos menciona que pues esta persona cuando haga actividades que tengan un esfuerzo, pues va a presentar una disnea y también lo va a presentar ya en fases avanzadas si está en reposo. En cuanto a su epidemiología, pues vamos a ver que esta es una enfermedad de interés público debido a más que todo a todo lo que conlleva el tratamiento de estas personas, ¿ya? Sin embargo, en Colombia no hay muchas entidades que investiguen o que aborden este tema, entonces, más que todo se evalúan las prevalencias a nivel de la parte europea, que es de donde salen las guías. Entonces, vamos a tener aquí que en este 2024 se encuentran lo que fueron 64.3 millones de personas en el mundo que están cursando con insuficiencia cardíaca actualmente. Tenemos que la prevalencia en adultos va a ser del 1 al 2%, y si ya hablamos de Latinoamérica, pues vamos a encontrar que su incidencia va a ser de 199 personas sobre 100.000 cada año. Y en Colombia actualmente tenemos que hay 1.500.000 personas diagnosticadas con insuficiencia cardíaca. En cuanto a la etiología, como decíamos, es importante tener en cuenta todas las anomalías estructurales del corazón que van a ser la base. O sea, para que se desarrolle la patología tenemos que tener de base una anomalía estructural, una enfermedad que afecte como tal el corazón. Entonces aquí vamos a tener las causas más comunes, van a ser la cardiopatía isquémica, el infarto del miocardio, la hipertensión, lo que son la parte de valvulopatías cardíacas, la miocarditis o inflamación del músculo. Y por otro lado, pues vamos a tener ciertos precipitantes que nos pueden llevar a desarrollar la insuficiencia cardíaca cuando ya hay algo de base. Entonces acá nos mencionan lo que es el ejercicio físico, el estrés emocional, el exceso de calor o frío, sobrepeso, todo lo que es malos hábitos de vida. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es que tenemos que hay la red Colfa, que es la red Colfaga, que es una entidad que se encarga de ver los casos de falla cardíaca que hay, ¿ya? En esta pues han hecho diferentes estadísticas y lo que tenemos es que en Colombia como primera causa va a ser la isquémica, sigue la hipertensiva, la valvular. De ahí pues la tenemos otra, pero coincide con lo que dictan las guías europeas. Bueno, para la fisiopatología, hice este cuadrito, pero se lo voy a explicar a continuación por una imagen, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que, pues, este consta de una disminución del gasto cardíaco, que como tal, vamos a ver ahora, va a activar dos respuestas que van a ser compensatorias. Entonces, por un lado, vamos a tener una respuesta del sistema simpático y por otro lado, vamos a tener una respuesta que activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? ¿Con qué finalidad se hace esto? Por el lado del eje del sistema simpático que vamos a tener, que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Que nos va a aumentar la contracción miocárdica y junto al eje de renina-angiotensina-aldosterona busca también tener las maneras de aumentar como tal el volumen del corazón, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos esta imagen. Entonces, como ya sabemos, pues tenemos lo que es la vena cava superior, vena cava inferior, que va a ser por donde entra como tal la sangre, ¿no? Entonces llega aquí, aurícula derecha, ventrícula derecho. De esta va a pasar a lo que sería la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces esta sangre va, se oxigena y regresa por lo que serían las arterias pulmonares,
viene la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y sale por la boca. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente presenta una insuficiencia cardíaca? Resulta que va a haber una disminución, una activación como tal de los vasoreceptores que se van a encontrar en la aorta. Entonces, estos vasoreceptores se van a activar cuando hay disminuciones de volumen, cuando no hay buena eyección del corazón, ¿ya? Una vez se activan estos vasoreceptores, vamos a activar las respuestas que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué va a hacer? Que estas respuestas buscan que haya mayor volumen en el corazón. Entonces, tengamos en cuenta que para eso vamos a tener una patología que va a estar como tal de base. Entonces, podemos tener una patología como la hipertensión, que lo que va a hacer es generarnos una resistencia por este lado, o tenemos otra patología que puede ser una insuficiencia de una válvula, una estenosis, que nos puede generar una presión, ya sería en este lado de acá, o sea, en el ventrículo directamente, sea en cualquiera de los dos. Una vez que se activan estos sistemas compensatorios, el corazón también activa una remodelación cardíaca, ¿ya? ¿Por qué? Porque el corazón va a tener unos volúmenes que bombear y no va a tener la fuerza para poder bombear esos volúmenes. Entonces, ¿qué hace el corazón? Como todo músculo, se aumentó la frecuencia cardíaca, se aumentó, digamos, el trabajo que debe hacer, el músculo crece. El crecer del músculo se llama la hipertrofia. Entonces, siempre se inicia normalmente, podemos dividirla en, sea la hipertrofia ventricular de derecha a la izquierda, la más común es de izquierda, y después de que se dé la hipertrofia izquierda, pues se da la derecha. Entonces, el corazón, el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Si normalmente teníamos que la aurícula nos daba 70 mililitros por poner, ¿no? Nos da 70 mililitros para pasarnos al ventrículo izquierdo. Este ventrículo ya no va a recibir 70 como lo recibía antes, va a recibir menos porque ya tiene una parte que está ocupando por la hipertrofia, ¿ya? Entonces, van a ver, acá va a haber más volumen, acá menos volumen. Si este recibe, pongamos 50, 20 se están quedando aquí restantes. ¿Qué es lo que pasa? Que te da un flujo retrógrado. Este flujo retrógrado, en este caso, pues tenemos que es aurícula, ventrículo, aurículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a regresarse a lo que serían las arterias pulmonares, ¿verdad? Entonces, si nos regresamos ya a las arterias pulmonares, ahí bien, vamos a sacar ya lo que es la sintomatología. Este paciente pues, que va a presentar un edema pulmonar, va a presentar estertores, va a presentar crepitantes. ¿Por qué? Porque recordemos que esa sangre se va a regresar como tal a los pulmones, ¿ya? Por el otro lado, también eso va a generar un flujo retrógrado, si ya es bastante la hipertrofia de ese ventrículo, ¿a qué? A lo que sería aurículo y ventrículo derecho. Entonces, si acá hay una regurgitación de la sangre, vamos a tener que, si se va por la parte de la cava, nos puede generar como tal lo que da distensión aquí, la regurgitación yugular, porque va a aumentar la sangre que hay en estas venas. Y si se va por la cava inferior, pues vamos a tener que nos va a generar como tal lo que es el reflejo patollogular, nos va a generar ascitis y por gravedad nos va a generar edema en la parte de los tobillos y los miembros inferiores. ¿Ya? Bueno, entonces aquí va la primera pregunta. Y es que teniendo en cuenta lo que mencionamos, ¿cuál es la arteria que lleva sangre oxigenada al cuerpo? Desoxigenado. Desoxigenado. ¿Cuál es la arteria que lleva sangre desoxigenada? La arteria pulmonar. Bueno, entonces, siguiendo con lo que es la parte clínica, tenemos dos síntomas. Entonces, ya habíamos explicado bien aquí la disnea. ¿Por qué el paciente va a presentar disnea? Pues es un paciente que va a estar encharcado. Si me entienden, va a tener una regurgitación, entonces va a presentar una disnea por cansancio. Y cuando ya es avanzada, o sea, por cualquier actividad fuerte, y cuando ya es avanzado va a presentar una disnea también en reposo. Entonces tenemos la parte de edema, que ya salió del fisiopato, la oliguria, porque recordemos que se activa el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿y qué hace este? Pues como nos hace falta volumen, evita excretar cualquier líquido, sino que lo convierte pues en volumen para que llene y dé la contracción. Entonces por eso se presenta la oliguria. Tenemos el cansancio, que hace parte de lo que ya hemos mencionado, la fatiga, la ortopnea, que también viene con lo que mencionamos y la disnea paroxística nocturna.
Por otro lado, al examen físico que vamos a encontrar, la decurgitación yugular, ya la mencionamos, que es por el aumento de las presiones, como tal, la sangre que se regurgita que va a estar en estas venas. El ritmo galopante también se da normalmente por esos signos de congestión. El reflujo yugular, las extremidades frías, que ya se van a ver en un estadio más avanzado, y pues por la hipertrofia que vamos a tener en el ventrículo izquierdo, vamos a tener un PMI, el punto del máximo impulso se va a desplazar pues hacia dónde, hacia la izquierda. Y los factores de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta ya todo lo que mencionábamos, la definición y la fisiopatología que se explicó, como factores de riesgo que van a estar las enfermedades de las arterias coronarias. Recordemos que si hay una hipertrofia, en esta hipertrofia no va a haber, digamos, un aumento de arterias que lleven sangre, sino que este tejido, este músculo va a trabajar con las mismas arterias que tenía, con el mismo dos que tenía anteriormente. Entonces, ¿qué va a generar? Pues una hipoxia del tejido, por lo tanto, ese tejido no va a funcionar bien. Tenemos un ataque cardíaco porque recordemos que cuando nos da un infarto, esa parte ya queda, digamos, no funcional, entonces la contractibilidad del corazón no va a ser la misma, no va a ser igual. Tenemos las enfermedades de las válvulas cardíacas, porque estas pueden aumentar las presiones con las que tiene que luchar las aurículas o los ventrículos. Tenemos lo que es la presión alta, por los que les mencioné en la parte de la fisiopatología, aumenta la presión de las arterias pulmonares y el ventrículo tiene que hacer mayor fuerza para poder hacer la eyección. Tenemos la parte de la enfermedad cardíaca congénita, todas las anomalías estructurales que generen que el ventrículo tenga que hacer mayor fuerza o que en caso pues tenga que estirar el músculo para compensar. Tenemos la diabetes que predispone a una hipertensión. Tenemos la apnea del sueño que predispone a sufrir hipoxia del tejido. Obesidad, que también nos predispone a otras enfermedades cardiovasculares. Y por último, las infecciones virales que nos puedan afectar las válvulas o el corazón como tal. Bueno, ya continuando con lo que es comorbilidades, vamos a tener ciertas patologías que son de suma importancia y que las podemos considerar como tipo un factor de riesgo o algo que nos puede llevar muy seguramente a tener lo que es una insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar con la hipertensión. Nos dice que la hipertensión va a hacer que la capacidad funcional del paciente se deteriore y también se asocie, según los nuevos estudios, a un predictor de eventos adversos cardiovasculares. ¿Qué es lo que pasa con la hipertensión? Lo que pasa es que va a haber una mayor presión, una mayor fuerza de volumen y como una mayor fuerza para vencer, una mayor resistencia y una mayor fuerza para vencer, porque es la parte de la resistencia. Esto hace que el corazón ejerza mucho más presión y se hipertrofie. ¿Qué pasa cuando el músculo cardíaco se hipertrofia? Que va a necesitar mucho más oxígeno y esto también va a hacer que lo que son la parte de las contracciones sea mucho más débil. Cuando hablamos de la enfermedad renal crónica, hablamos de que esta es una enfermedad que coexiste. O sea, ¿qué quiere decir esto? La enfermedad renal crónica puede generar al paciente una insuficiencia cardíaca o la insuficiencia cardíaca puede llevar al paciente a generar lo que es una enfermedad renal crónica. Aquí nos muestra que en un estudio el 40% de los pacientes que tenían enfermedad renal crónica llegaron a desarrollar lo que era una insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de enfermedad valvular, que también lo habló mi compañera, nos dice que en un estudio que se llama EURO, nos evidencia que el 10% de los pacientes presentaba lo que es la enfermedad valvular, específicamente una estenosis valvular aórtica, presentó lo que es insuficiencia cardíaca y que además de esto se asoció en el estudio con un mayor riesgo de mortalidad no cardiovascular. Cuando hablamos de lo que es el déficit de hierro, nos dice que este lo tenemos muy en cuenta para valorar lo que es el pronóstico de la insuficiencia cardíaca y que al darle un manejo adecuado va a mejorar la calidad de vida del paciente y va a mejorar lo que son los resultados de la insuficiencia cardíaca. También nos dice que se asocia a menos como recurrencia, a menos probabilidad de presentar infecciones y a menos eventos adversos. Y ya por último, las infecciones y el COVID-19. ¿Qué es lo que nos dicen? Que
En la pandemia se disminuyó mucho lo que era la parte de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, porque pues había un pico de COVID-19 y lo que prevalecía era la insuficiencia respiratoria. Pero cuando pasó la pandemia y cuando las personas ya comenzaron a presentar lo que era como las complicaciones de esta patología, que era el COVID-19, se miró que se asoció a un empeoramiento de la enfermedad y también a una mayor mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y aquí nos daba como ciertas características que tenían como de importancia lo que era el COVID-19 y que repercutían en la insuficiencia, que son edad, fiebre, taquicardia, lo que era la estimulación adrenérgica y también la miocardita. Bueno, sabemos que tenemos que clasificar la insuficiencia cardíaca con la FEBI, que es la fracción de eyección. ¿Cómo calculamos esto? La vamos a poner bueno, esto lo vamos a hacer por medio de un ecocardiograma y lo vamos a calcular por medio del volumen sistólico de eyección sobre el volumen total de sangre al final de la diástole. Entonces aquí vamos a tener 4 clasificaciones. Primero vamos a tener una insuficiencia cardíaca con una FEBI reducida, que es cuando tenemos la FEBI menor al 40%. De segundo vamos a tener lo que es una insuficiencia cardíaca con una FEBI mejorada, que es una FEBI que previamente, o sea, cuando nos llega la paciente y la evaluamos, va a tener una FEBI del 40%, después de haberle dado manejo, esta va a aumentar 10 puntos porcentuales. Luego vamos a tener una insuficiencia cardíaca con FEBI levemente reducida, que va a ser una FEBI que va de 41% al 49%, y por último una insuficiencia cardíaca con una FEBI conservada, que es una FEBI mayor al 50%. Vamos a ver que estas últimas dos nos evidencian unas presiones de llenado que están aumentadas de parte de lo que es el ventrículo izquierdo, y estas pueden ser espontáneas o pueden ser provocadas. Bueno, ya cuando hablamos de otro tipo de clasificación o cuando hablamos de lo que es la presentación del paciente, tenemos lo que es los criterios de Framingham. ¿Qué evalúa esto? Esto evalúa ciertos aspectos de lo que es el paciente, de lo que involucra el paciente. Entonces, involucra lo que son signos, síntomas y resultados de lo que son los laboratorios. ¿Ya? Aquí vamos a tener unos criterios mayores y unos criterios menores. En los criterios mayores vamos a encontrar disnea paroxística nocturna, estertores, crépitos, edema agudo del pulmón, cardiomegalia, tercer ruido, incurgitación yugular, aumento de la presión venosa, reflejo patotubular y pérdida de peso. Y cuando hablamos de los criterios menores vamos a tener lo que es disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, lo que es la parte del derrame pleural, tos nocturna y taquicardia. Entonces, ¿cómo dicen que se considera insuficiencia cardíaca? Cuando tenemos los criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Bueno, luego de haber evaluado lo que son los criterios de Framingham, vamos a hacer la clasificación de la RIJA, que es sobre la clase funcional del paciente. Aquí tenemos 4 clases. En la clase 1 es cuando el paciente no tiene dificultad o no tiene limitaciones para realizar la actividad física. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a presentar sintomatología como palpitaciones, fatiga o disnea. En la clase 2, el paciente va a presentar una ligera limitación, pero tampoco va a tener síntomas. En la clase 3, el paciente ya va a tener síntomas al momento de realizar, así sea la misma actividad, que aquí presenta lo que es palpitaciones, disnea y fatiga. Y ya cuando hablamos de la última clase, que es la clase 4, vamos a hablar de que es una incapacidad que tiene el paciente para realizar lo que es el ejercicio físico o la actividad física de cualquier tipo, así sea la cotidiana. Y esto incluye que el paciente también presenta lo que es la sintomatología cuando está en reposo. Bueno, ya hablamos de lo que son las etapas de la falla cardíaca y aquí nos vamos a basar en lo que es la parte de la... Entonces, nos habla de etapa A, B, C y D. En la etapa A es un paciente que va a tener factores de riesgo para falla cardíaca, que ya los mencionamos, pero no va a tener signos, síntomas o alguna alteración estructural. Cuando hablamos de una etapa B, hablamos de un paciente que tiene
tiene sintomatología, pero no va a presentar una alteración estructural. Cuando hablamos de un paciente C, es un paciente que presenta signos, síntomas y alteración estructural. Y cuando hablamos de una etapa T, bueno, desde la etapa C se considera que es la falla cardíaca. La etapa B es una pre-falla cardíaca. Y ya lo que es la etapa D, vamos a ver que es un paciente que presenta pues todo lo que hemos mencionado, pero es una falla cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque el paciente ya ha recibido manejo anteriormente. Bueno, luego vamos a continuar entonces con el algoritmo diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, no solo es clínico, tenemos que evaluar varios factores. ¿Cuáles son los factores que evaluamos? Son factores de riesgo, signos y sintomatología, y también un electrocardiograma que esté alterado, ¿ya? Ahí es cuando nosotros presentamos la sospecha de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a tomar unos laboratorios, los más importantes, va a ser el NT-proBNP y el BNP. ¿Cuándo van a ser positivos? El NT-proBNP cuando está mayor o igual a 125 y el BNP cuando está mayor a 35. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos disponible este tipo de laboratorios y tenemos una muy alta sospecha de insuficiencia cardíaca? Lo que vamos a realizar es un ecocardiograma. Entonces, realizamos el ecocardiograma y los hallazgos son anormales. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Confirmamos la insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa si los hallazgos son normales en el ecocardiograma? Vamos a sospechar de otra patología. Bueno, luego de haber confirmado lo que es la insuficiencia cardíaca, vamos a clasificarla según la FEI, que ya lo hemos visto anteriormente, y vamos a determinar lo que es la parte de la etiología para darle un buen manejo. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos dice en la guía sobre manejo de falla cardíaca? Que aparte de lo que es el péptido natriurético, el electrocardiograma y el ecocardiograma, nosotros también vamos a pedir otras pruebas. Estas pruebas son la radiografía de tórax, entonces esta más que todo para ver lo que son signos de congestión y también la cardiomegalia. Y también podemos en esta descartar otras patologías. Aparte de eso, vamos a pedirle un hemograma, una función hepática, vamos a pedirle función tiroidea, glucosa, hierro y pues lo habitual que podemos pedir. Cuando hablamos de lo que es los péptidos natriuréticos, vamos aquí a enfatizar un poquito. En el artículo nos dice que los valores como de corte que se consideran son ambulatoriamente el BNP mayor a 35 y el NT-proBNP mayor a 125. Y cuando el paciente está descompensado o ya se encuentra hospitalizado, los valores de corte son mayor a 100 y el NT-proBNP mayor o igual a 300. Vamos a tener en cuenta que lo que es la parte del corazón pues va a liberar en escasa forma estas proteínas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se enfrenta con esta patología? Que va a generar mucho mayor esfuerzo y aquí entra lo que son la parte de los miocitos que cumplen un papel muy importante porque son los encargados de darle como la elasticidad al corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando el corazón se estira o cuando pues, el músculo cardíaco se estira? Se van a empezar a liberar mucho más estas proteínas y por eso pues obviamente van a ser positivos los resultados. Aquí nos dice que tenemos que tener en cuenta otras causas aparte de la insuficiencia cardíaca por las cuales se pueden elevar los péptidos natriuréticos. Entonces les voy a nombrar algunas. Tenemos causas cardíacas y causas no cardíacas. Las causas cardíacas van a ser la insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, miocarditis, valvulopatías, enfermedades cardíacas y hipertensión pulmonar. En las no cardíacas ya vamos a tener más que todo lo que es la edad avanzada, lo que es un ictus isquémico, disfunción renal, síndrome paraneoplásico, quemaduras graves y anemia. Bueno, acá ya nos habla sobre lo que son la parte de estudios imaginológicos. ¿Qué es lo que le vamos a hacer al paciente? Le podemos realizar una resonancia magnética cardíaca en caso de que nosotros sospechemos una enfermedad infiltrativa, una amiloidosis, una sarcoidosis, una neoplasia, ¿ya?
Cuando hay una escasa ventana, una pobre ventana ecocardiográfica, vamos a realizar también lo que es una angiografía cuando tenemos a un paciente con riesgo intermedio a alto de presentar enfermedad coronaria. Y cuando vamos a estar frente a lo que es un paciente que presenta arritmias ventriculares sintomáticas. Luego vamos a realizar lo que es un estudio de estratificación no invasivo. Aquí en este vamos a hacérselo a los pacientes que tienen una baja probabilidad, una probabilidad de baja a intermedia de enfermedad coronaria, y pues nos recomienda que este paciente se debería realizar lo que es un angioTAC de arterias coronarias o estudios de estrés no invasivo. Y también tenemos lo que son las pruebas de ejercicio cardiopulmonares. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una valoración de realizarle lo que es al paciente un trasplante o lo que es un soporte mecánico, que lo vamos a ver más adelante, y lo que es la formulación de ejercicio de disnea de causa nuclear. Y por último tenemos los dos, el cateterismo de la arteria pulmonar y lo que es la biopsia. Entonces, el cateterismo de la arteria pulmonar, aquí vamos a tener que, lo mismo del anterior, vamos a realizar lo que es una valoración para realizar al paciente un trasplante o un soporte mecánico. También vamos a tener que pensarlo en lo que es un paciente que tiene lo que es una pericarditis constrictiva, una cardiomapatía o un estado de alto gasto. Y aquí le vamos a realizar biopsia. Vamos a realizarle solo si tenemos como una etiología que no es clara después de haber pues ya como agotado todos los otros paraclínicos que podemos usar. Bueno, ya cuando hablamos de lo que es el tratamiento, vamos a decir que estos son los medicamentos que más vamos a usar. Estos son como un ejemplo de las dosis. Esto lo tomamos de un artículo. Entonces, IECA, vamos a tener captopril, enalapril, lisinopril y prantopril. Vamos a ver que pues los más comunes son el enalapril y el captopril. Aquí están sus dosis iniciales y tenemos diuréticos de asa furosemida, que es la que más vamos a usar, diuréticos tiacínicos, que es de hidroclorotiazida. Vamos a tener también lo que son los beta-bloqueadores, carvedilol, bisoprolol, digitálico, la digoxina y el ARA2, que es el losartán. Acá ya tenemos las dosis de cada uno. Bueno, entonces, aquí tenemos un algoritmo que nos dice que la base de tratamiento son los 4 fantásticos. ¿Cuáles son los 4 fantásticos? Entonces, aquí vemos lo que es el ARNI, los inhibidores de la nepridicina, vamos a ver los beta-bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, los inhibidores de los SSRI2, y los diuréticos, que aquí fue lo que mencionamos, diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos. Entonces, primero vamos a establecer un diagnóstico y vamos a dar algo para lo que es la parte de la congestión del paciente en caso de que lo tenga. ¿Ya? Aquí, ¿de qué nos habla? De un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca con una FEV menor del 40% y un estadio C. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Las que les dije anteriormente, sacubitril, valsartán. Cuando hablamos de los inhibidores de los SGLT2, vamos a hablar de una dapaglifosina y empaglifosina, que son pues como los que más tienen evidencia. Y cuando hablamos de diuréticos, la furosemida y la hidroclorotiazida. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar lo que son laboratorios, vamos a titular al paciente, ¿ya? Y bueno, algo que les voy a hablar más adelante es que se debe llevar al paciente a unas dosis óptimas, o sea, son como una dosis máxima de todo el medicamento, porque en los estudios lo que nos dice es que pues los medicamentos tienen evidencia, pero en su máxima dosis o en la dosis máxima tolerada por el paciente. Bueno, entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca con una FEBI menor de 40, ¿ya? Vamos a tener que considerar o individualizar la situación del paciente. Aquí, ¿qué nos da? Un ejemplo. Entonces, en los pacientes afroamericanos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? De preferencia, dinitrato de isosopride y hidralazina. En pacientes que tienen una clasificación hija de 1 a 3, ¿qué es lo que vamos a usar? Un cardiodesfibrilador implantable. Y aquí nos dice, o sea, son los pacientes que llevan como más de un año con la enfermedad. Y en los pacientes que tienen una clasificación de hija de 1 a 3, bueno, vamos a tener en el electrocardiograma un QRS mayor a 150 o igual,
vamos a usar un resincronizador cardíaco. Luego de esto, lo que nos va a decir es, ya nos habla más que todo sobre lo que son los cuidados paliativos del paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Si el paciente necesita lo que es un trasplante, si el paciente ya necesita como futuras intervenciones, ¿ya? Y que nos dice que debemos considerar otros tipos de medicamentos que, bueno, aún todavía no tienen tanta evidencia, pero pues se lo recomienda y pues ya más adelante en otras charlas de los que les vamos a hablar más específicamente. Aquí tenemos cloradina, vericiguat, digoxin, ufa y estos son los medicamentos que vamos a usar. Para especificarles que los cuatro fantásticos son los beta bloqueadores, ya los receptores, antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los inhibidores de la nepridicina, que son el ARNI, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides son los ARO, ¿ya? Beta bloqueadores y los inhibidores de SGLT2. Y, o sea, los diuréticos no entran en los cuatro fantásticos, se dan si el paciente está en un estado de congestión. Exacto. Exacto. Bueno, esta es una pregunta que también le vamos a dar una chocolatina a la persona que la responda. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca según la P? Con los valores. Aurora. Mayor a 5. Menor 40, Ajá. reducida. De 41 a 49, ligeramente reducida. Ajá. De la 50 preservada. Ya. Y falta una que se agrega ahí, que es la mejorada. Pero pues sí. Pues sí, es la que cuando tú lo revisas al paciente está en menos de 40, luego de darle manejo, sube 10 puntos porcentuales. Ya. Sí. A ver. Bueno, aquí hay otra parte importante que les había mencionado, es la terapia médica óptica. Óptima. Entonces, aquí miramos los diferentes medicamentos, miramos su dosis inicial, ¿ya? Que es la que podemos ver aquí. Por ejemplo, captopril, la dosis inicial que podemos escoger para un paciente es 6.5 miligramos cada 8 horas. Pero ¿cuál es la dosis a la que lo debemos llevar? A 50 miligramos cada 8 horas. Tienen que tener muy en cuenta eso porque estas son las dosis a las que deben llevar al paciente para que tenga una mejoría de la falla cardíaca. Porque como les dije, estos son los medicamentos que más tienen evidencia, pero en los artículos nos especifica que tienen evidencia cuando se usa en su dosis máxima o en su dosis máxima tolerada por el paciente. Bueno, y aquí es como un tipo de resumen y de algo que debemos tener en cuenta que les decía que debemos usar siempre lo que es los cuatro fantásticos en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y que podemos utilizar lo que es de forma extrahospitalaria, lo que es la dapaglifosina o la empaglifosina, y que aparte de eso debemos individualizar al paciente. Entonces, cuando el paciente tiene, por ejemplo, en el electrocardiograma un QRS mayor a 130, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer un cardio, pues le vamos como a poner un cardio resincronizador. Cuando tiene una etiología isquémica, lo que vamos a optar es por un cardiodesfibrilador. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una FEBI que es menor a 35, un QRS menor a 130, optamos por un cardiodesfibrilador implantable. Perdón. Cuando el paciente tiene una fibrilación auricular, que es lo que dice que no debemos coagular al paciente y que debemos considerar el uso de digoxina.
Cuando tiene el déficit de hierro, que se lo nombré en la parte de comorbilidades, debemos usar lo que es hierro carboximatoso, que como les mencionaba, este tiene una mejoría en la calidad de vida del paciente y una reducción de eventos adversos. Cuando tiene una enfermedad coronaria, lo que vamos a realizar es un cateterismo. Cuando tiene una valvulopatía, por ejemplo, una estenosis aórtica, valvuloplastia, cuando el paciente es afrodescendiente, como les mencioné en el anterior flujograma, vamos a usar lo que es la hidralazina con nitrato de isosorbide. Cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 70, lo que vamos a usar es ivabradina, y cuando no tolera, por ejemplo, el sacubitril valsartán, que es el que siempre le vamos a dar al paciente, pues vamos a optar por lo que es un ARA2 o un IECA. Bueno, eso es todo por el módulo de hoy. Le resaltamos que en el módulo de la próxima semana vamos a enfocar lo que es el tratamiento específico para toda pues, la parte de falla cardíaca, con FEBI reducida, con FEBI conservada, todo eso. Y pues ahí ya nos vamos a basar más que todo en la última guía del 2023, en la que pues habla más y enfatiza en el tratamiento. Y pues también vamos a abarcar en el próximo módulo, en la próxima charla, lo que sería la falla cardíaca descompensada y la crónica, que son las que se abarcaron también en la guía del 2021. Y pues aclararle que abarcamos esta temática debido a que es una enfermedad que no tiene muchas investigaciones y que muchos de los pacientes se quedan muchas veces sin un diagnóstico claro por, pues, a veces el desconocimiento o porque no se le hace un seguimiento o un correcto diagnóstico.